Le damos la bienvenida al presidente de la bancada parlamentaria cruceña, Richard Rivera. Gracias por estar acá, presidente, y por aceptar estos minutos para hablar de la política boliviana, de los liderazgos en Santa Cruz y, por supuesto, de lo que está sucediendo en Creemos. Le cuento que ayer estuvimos con militantes del MAS hablando de las rupturas, las tensiones, las rajaduras, los desacuerdos dentro del MAS. Creo que tenemos que comenzar por la misma puerta con la oposición y en este caso con Creemos. Se hablan de tensiones, de radicales, no radicales, también de renovadores, de un antes y después de Luis Fernando Camacho. ¿Cómo dibujaría usted la fotografía hoy de Creemos? De Creemos. Bueno, hay una visión muy errada de algunas autoridades de Creemos, donde han prácticamente puesto en un extremo o una situación o la otra. Y socialmente ha impactado bastante, porque en Santa Cruz o sos masista y ni siquiera la otra opción es sos de Creemos o sos de oposición, o sos camachista. O sos masista o sos camachista. Entonces, la persona que piensa diferente en este momento, como lo soy yo, por ejemplo, que soy una persona que tengo libertad de expresión y de pensamiento, automáticamente me tildan de masista y existe un gran aparato destructor, socialmente hablando, que empieza a sacar una cantidad de memes impresionante y, lógicamente, la ciudadanía en un porcentaje más o menos relativo empieza a creer todas estas mentiras de que uno pertenece al MAS. Entonces, de ahí es que partimos de que hay una intencionalidad de que en Santa Cruz la gente o se vuelva no leal, se vuelva servil a un camachismo que parecía que se termina por fracturar, pero que aún en el pataleo lo que buscan es de que la gente se siente identificada de manera presionada. O sos camachista o si no te van a tildar por masista, y al tildarte de masista prácticamente te están diciendo que estás traicionando la lucha cruceña, que estás traicionando el legado que te da el pueblo cruceño como parlamentario, como autoridad. Sí, efectivamente, coincido con lo que usted está indicando, diputado. La figura de Luis Fernando Camacho se ha convertido en la coyuntura de un elemento polarizador de la sociedad cruceña y que define efectivamente en qué lugar uno está. Quien no apoya decididamente la radicalidad que propone y que alienta el entorno más próximo a Luis Fernando Camacho, está bien, pero quien duda un poco de eso es masista, es tildado masista. Le han dicho masista a Rómulo Calvo, le han dicho masista a las cabezas empresariales, o sea, ¿quién no termina siendo masista en Santa Cruz en esa lógica, digamos, ¿no? A Johnny Fernández le han dicho, le dicen masista diario. Hace rato le dicen a Johnny Fernández. Hace rato, ¿no? Todo aquel que no... Y justamente ayer, el otro día, Rómulo Calvo sacó una nota de opinión donde indica que uno de los desafíos de la política cruceña es superar este radicalismo. ¿Cómo ve usted esta situación, diputado? Con respecto a la nota de Rómulo, yo la leí, la comparto en un altísimo porcentaje, la nota el artículo donde habla Rómulo Calvo acerca de los nuevos liderazgos, cuando habla del radicalismo a nivel nacional por parte del movimiento al socialismo que le hace daño al país, ¿ya? Que no permite que haya una reivindicación social entre los bolivianos, pero también muy de acuerdo con lo que dijo Rómulo cuando habla de que Creemos prácticamente adoctrina esta forma de radicalismo en Santa Cruz, y era más o menos lo que hablábamos. Entonces, quien quiere tener pensamiento libre o que no le gusta Creemos, automáticamente hay una difamación social de esa persona, y lo hemos venido viviendo con muchas personas. Lo que sí no estoy de acuerdo que en un momento tan crítico en el país empecemos a hablar de liderazgo, empecemos a dar nombres por dar nombres, porque Bolivia necesita una verdadera unidad. Necesita una oposición férrea, unida, donde realmente se puede hacer una oposición política consecuente ante acciones de repente que sean negativas para el país, que es lo que hemos venido viviendo de parte del movimiento al socialismo.
siempre vamos a reprochar la persecución política, busquen los argumentos que busquen, quieran legalizar cualquier acto delincuencial que quieran legalizar. Persecución política es persecución política, porque no existe un boliviano que nos diga o que levante la mano y diga que no hubo en el 2019 una movilización nacional de todo un país. Fuimos noticia en el mundo y esto no era un golpe de Estado. Pero el gobierno se equivoca ahí cuando inclusive intenta o lo secuestra al gobernador de una manera totalmente arbitraria, abusiva, autoritaria, no viendo que de repente podían haber otros conductos. Están queriéndole meter, o la fiscalía ya sentó el tema del decretazo, ¿ya? Si querían algo contra el gobernador, ¿por qué no atacan por algo legal? ¿Por qué juegan con el sentimiento del boliviano? Y eso es lo que siempre vamos a criticar. O sea, ¿acaso somos tan tontos los bolivianos para no saber que lo que está pasando con Luis Fernando Camacho es una infamia? ¿Que lo que está pasando con Yanine Áñez no es el camino correcto? ¿Acaso no sabemos que lo que está pasando con Marco Pumari es ilegal? Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de injusticia, no podemos callar. Y los bolivianos nos estamos callando y los bolivianos estamos siendo sometidos por un gobierno que está queriendo prácticamente amedrentar a un país. Y nos da más tristeza cuando vemos que una agrupación departamental de la mano con una alianza nacional con el mismo nombre, creemos, porque son dos siglas políticas diferentes, quieren prácticamente polarizar esto, ¿ya? Y someter al ciudadano cruceño a una sola línea. Un ejemplo clarísimo, ¿quién gobierna en Santa Cruz? Buena pregunta. ¿Quién gobierna en Santa Cruz? En enero, cuando el gobernador ya estaba secuestrado en Chonchocoro, la gobernación le mandó una carta a la CRE para que retiren el medidor de la brigada parlamentaria. Yo pregunto, aclaro, ¿es correcto que la gobernación no pague más allá del convenio que haya habido? Porque esa luz la tiene que pagar la Cámara de Diputados. Pero vamos a los hechos específicos. ¿Quién se toma la libertad de decir ya no se paga la luz que la pagaba la gobernación y ante la prefectura, o sea, la misma institución, desde casi más o menos 1900, desde la década del 80? Tantos años pagando la gobernación la luz de la brigada y una persona con mucho poder ordena que ya no se pague. No fue el gobernador ya estaba secuestrado. Quiere decir que hay una persona con mucho poder que no sabemos quién es y no tiene la valentía de levantar la mano y decir, yo tomé esa determinación y lo hice por esto, por esto y por esto. En ese sentido, ¿no estaría también secuestrada la gobernación? Lo que pasa es que nosotros hemos dicho, y con mucho pesar, que nuestro gobernador está doblemente secuestrado. Está secuestrado por el movimiento al socialismo, pero en complicidad con algunas autoridades y algunas personas que son cercanas al gobernador. Acá yo quisiera, poner un pero al secuestro, al término secuestro, porque cuando se secuestra a alguien no se sabe dónde está. Acá sabemos perfectamente dónde está el gobernador Luis Fernando Camacho, lo que no impide, obviamente, tener una discusión sobre la manera como fue detenido, sobre el proceso y sobre la transparencia o no del campo judicial. Sin embargo, coincido en que sí afecta esta lejanía. Comprenderá usted que la presencia de una autoridad es indispensable y se ha dicho mucho y se ha discutido mucho sobre quién gobierna y cómo se administra Santa Cruz, dada la importancia económica, pero también política de Santa Cruz. ¿Usted imagina el mejor escenario en qué términos, una vez Camacho en Chonchocoro? ¿Cuál es la mejor manera de, mientras tanto, administrar la gobernación y gobernar la gobernación? El vice de Luis Fernando Camacho ha sido claramente aislado, ¿no? ¿Coincide conmigo? A ver, primero que nunca vamos a negar la verdad. Lo que le pasó a Luis Fernando Camacho no fue una orden de detención, fue un secuestro. Porque si usted va ya con arma, vestido de civil,
baja una persona a la fuerza y la persona desaparece y usted no sabe dónde está, entonces llamémoslo un secuestro localizado, pero secuestro al final. La orden entiendo que estaba tiempo atrás. Bueno, nosotros no vimos la orden, hicimos un seguimiento y para nosotros fue un secuestro. Totalmente abusivo porque Luis Fernando Camacho ya tenía que comparecer ante la justicia si era necesario aquí en Santa Cruz. Pero ¿qué pasa? Vamos siempre buscándole la vuelta en una amalgama perfecta entre ciudadanos, políticos y periodistas para buscarle lo más bonito al atropello. Y le buscamos la sonrisa al atropello, que es lo que ha sufrido el gobernador. Caso que no es el mío, ¿no? No estoy Claro, buscándole ninguna sonrisa no a hablo ningún del de usted, atropello. Hablo del término pero secuestro. ¿qué es lo que sucede? Pero ¿qué es lo que sucede? Es un factor común. Siempre se le busca la parte más. Por ejemplo, ya la gente en las calles ya habla de un golpe de Estado. No hubo golpe de Estado, pero ya la gente lo menciona. Los medios de comunicación ya lo escriben. Cuando todos somos testigos que no hubo tal cosa. Entonces se impone una narrativa. Es que ahí también hay una discusión en el país, es decir, toda esta fractura, golpe y fraude sigue en el país y las encuestas pueden girar a un lado o al otro y los medios ahí coincido es que muchos nos mienten, con usted, ¿no? Los medios también van titulando es que en función de ciertas olas, ¿no? Le voy a dar un ejemplo de cómo nos mienten. El presidente ha pedido una condonación de la deuda externa, pero sin embargo tenemos para los bolivianos, por voz del presidente, una economía completamente blindada. Un doble discurso. Pero bueno, volvamos a lo que usted me preguntaba. Volvamos, sí, a la gobernación y a la ausencia de Luis Fernando Camacho. Es lamentable que no se haya permitido que Mario Aguilera no haya asumido como gobernador. Gobernador interino, porque es bueno que entendamos de que nadie quiere que nuestro gobernador Luis Fernando Camacho se quede en Chonchocoro. Nadie lo ha pedido y nadie quiere que deje de ser gobernador de Santa Cruz. Pero la gobernación necesita que una autoridad competente asuma de manera interina la gobernación, para que podamos saber a quién tenemos que atribuirles acciones como la que le mencioné con la brigada parlamentaria. A partir de ahí es que vamos a lograr que la gobernación recupere algo de credibilidad que ha perdido por completo con la ciudadanía. ¿Qué pasó con su vice adentro? ¿Qué pasó con el vicegobernador políticamente? Porque la norma me quedaba clara a mí desde afuera de que tenía que asumir temporalmente, por ausencia temporal, el vicegobernador, pero ha quedado fuera del mapa. Él tenía que asumir, de hecho, si él así lo haya querido, podía asumir de manera inmediata, ¿ya? Pero había una presión social muy fuerte, que quienes somos cruceños de pura cepa y de corazón respetamos lo que el pueblo dice, y bueno, por una responsabilidad para con el pueblo, Mario, supongo, porque no he conversado con él, no se atrevió a asumir. Siento que él también está en esa silla por voluntad del pueblo, es decir, se votó por Luis Fernando Totalmente Camacho. de acuerdo, y cualquier desconfianza que tenga el gobernador sobre el vicegobernador viene a estar muy por debajo del voto popular. Y de las leyes. Y de las leyes. Entonces, ahora, ¿quién se vuelve cómplice de que Mario Aguilera no asuma? La justicia. ¿Por qué la justicia? Porque la justicia se lava las manos, ¿ya? Y de manera típica dice que la Asamblea Legislativa Departamental interprete que es una ausencia temporal. ¿Cuándo? Pero si la justicia decía que tenía que asumir, también podía dar paso al discurso de el gobierno central está quitándole su derecho en la interpretación política. Lo que pasa que Mario tenía que asumir desde mi punto de vista, y voy a volver a recalcar, soy muy respetuoso del gobernador, y si yo tengo que escoger y depende de Richard Rivera, el gobernador Luis Fernando Camacho tiene que estar en la gobernación. Eso no está en discusión como gobernador. Ahora, ¿qué sucede? Mientras que él se encuentra, vuelvo a repetirlo, secuestrado en Chonchocoro, es necesario que Mario Aguilera asuma como gobernador. ¿Cuál es el temor de que Mario asuma como gobernador? Yo de verdad que no considero que Mario sea un aliado al movimiento al socialismo. Me
Me parece que son muy irresponsables esos comentarios y si usted se fija son líneas políticas destructivas muy similares a las que han utilizado como personas para la brigada. El MAS se quiere apoderar de la gobernación. Por el amor de Dios, pueblo boliviano, si el MAS se quiere apoderar de la gobernación, la votación de la Asamblea Legislativa Departamental depende del voto indígena. A esta altura del partido, diputado, habida cuenta, digamos, de estas posiciones que hay, ¿en qué consiste la propuesta de Creemos para la sociedad cruceña? O sea, la propuesta de Creemos para la sociedad cruceña con Camacho era la radicalización de posiciones en contra del MAS a través del liderazgo de Fernando Camacho. Y una propuesta de gestión muy vaga, la verdad. Hoy en día, habida cuenta de que Luis Fernando Camacho está en Chonchocoro y que básicamente la división interna entre Creemos está entre quienes desean todavía mantener todavía una radicalidad que se ha expresado después de la detención de Luis Fernando Camacho con la quema de la fiscalía, el asedio al comando departamental de la policía, etcétera, etcétera. Teniendo además como antecedentes lo que vivimos los 36 días acá en Santa Cruz. ¿Cuál es el camino que plantea Creemos a la sociedad cruceña? Bueno, es muy importante que Creemos, y casualmente nosotros estamos analizando muy seriamente el que ahora le llegue una carta al gobernador Luis Fernando Camacho de parte del ala de Creemos que me ha apoyado en la brigada parlamentaria. Estamos haciendo ese análisis para exigirle y pedirle que convoque a una mesa de diálogo, así como convocó a unas elecciones internas, que convoca a una mesa de diálogo para que la oposición pueda estar unificada y que la oposición pueda manejar un solo idioma con respecto al tipo de política que tenemos que manejar en el país. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una fuerza política tan importante como Creemos, que es mayoría un departamento tan importante como es Santa Cruz para Bolivia, lamentablemente pues esas fracciones no ayudan ni siquiera a que el resultado sea igual, ¿no? Más bien es negativo. Entonces, a partir de ahí creo que es urgente por una responsabilidad para con Santa Cruz, para con Bolivia, que primero tenga que haber una reivindicación interna, un encuentro, zanjar diferencias, curar heridas entre los parlamentarios y las autoridades de Creemos para reencauzar esto que viene a ser prácticamente se resume a una defensa por nuestra libertad, por nuestra democracia, que estamos convencidos que tenemos que seguir peleando. Pero mire cómo les está yendo a los masistas. Están peleando poder, están dividiéndose, están insultándose y comprenderá que si no entran en un proceso realmente de estructuración políticamente democrática, no van a tener mayores posibilidades. Agua para el diputado, por favor, que veo que se le ha acabado el agua. Entonces, me da la sensación de que pasa lo mismo con la oposición y deseamos, como se desea, una estructura democrática, sólida, transparente y fuerte en el MAS. Es más grave en la se oposición. Desea también una estructura democrática, sólida, gracias, propositiva, alternativa también en las oposiciones. Pero comencemos, antes de hablar de una unidad en las oposiciones, de hablar de una unidad en Creemos con un liderazgo que salga de las fronteras cruceñas y que permita una visión de país. ¿Cuál sería así el desafío de Creemos en los próximos años, que pasa rápido el tiempo? Bueno, primeramente que nosotros no podemos arrancar de otra forma que no sea el diálogo entre los que ahorita somos de la Alianza Creemos y cumplimos un rol que crea expectativa en la población. Porque somos los que estamos ahorita en el ejercicio público, lo que estamos haciendo prácticamente parte de esta cancha política como oposición. A partir de ahí me queda más que claro de que la Alianza Creemos se tiene que expandir de una manera inteligente o este grupo de Creemos. ¿Para qué? Para que se pueda hacer una oposición con una visión más nacional, porque de alguna manera se vuelve regionalista la oposición, por lo que tenemos una fuerza muy grande en Santa Cruz
y ya muy disminuida en Beni y en Pando. Y no tenemos presencia, por ejemplo, parlamentaria en otros departamentos del país. Entonces, eso sin duda no tiene ningún tipo de discusión, pero que es necesario que empiece a partir del diálogo de lo que estamos ahora. A partir de ahí, estoy seguro que es necesario la creación de un proyecto. Ahora ya se empieza a hablar de las elecciones del 2025 y ojalá este sueño frustrado de la oposición de elecciones tras elecciones, de pedir unidad y no encontrar la unidad, se dé. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que usted mencionaba de las fracturas que hay en el MAS y la que hay en Creemos? Que la de Creemos la creo, la del MAS no la creo. Solamente miremos en este primer trimestre del año cuántos millones de dólares se han aprobado en proyectos de ley, ¿ya? Y solo lo han aprobado casi 1.000 millones de dólares y solamente lo han aprobado entre el ala evista y el ala marxista. Uh-huh. Entonces, ahí usted puede observar de que sí, se dicen de todo. O sea, la novela está muy bien armada. Y yo tengo mi desconfianza y mi celo de que esto sea una novela muy bien armada. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay que tomar decisiones importantes, ellos mantienen una línea sumamente rígida. ¿Cómo se soluciona, diputado, dentro de Creemos, estas diferencias entre un entorno que efectivamente, por lo visto, está sumamente empoderado alrededor de Luis Fernando Camacho, que está en control de la gobernación, versus voces que están reclamando democracia interna en Creemos, pero que no son escuchadas y que tienen intereses antagónicos con este otro grupo? Hasta ahora no se ha podido avanzar en eso. Y por lo menos se observan 3 grupos dentro de Creemos, los que eran los bucecistas, eso hace rato, y estas diferencias que hay entre quienes empezaron a llegar a Luis Fernando Camacho. Si esto supongamos que el día de hoy se soluciona, ¿qué posibilidades tiene esto de convertirse en el núcleo de las oposiciones a nivel nacional en torno a la cual construir unidad? A ver, primero que hay que explicarle a la opinión pública que el gobernador o quienes están ahorita con el gobernador de los parlamentarios sí tienen el apoyo del gobernador, eso es indudable, ¿ya? Quienes no contamos con el apoyo del gobernador sí tenemos todos los instrumentos políticos que como legisladores nacionales se deben tener. Entonces, este mismo grupo tiene la jefatura de bancada a nivel nacional, este mismo grupo del cual somos parte tiene la jefatura departamental, tiene la 4ª secretaría, que es como tercer fuerza opositora, es la única secretaría que tenemos, y tenemos prácticamente la brigada parlamentaria. O sea, no es un grupo que no tiene una representación y es necesario entenderlo. Entonces, quienes se han quedado sin ningún tipo de representación vienen a ser, y esto no me alegra, esto me entristece, viene a ser prácticamente el grupo que está todavía con el gobernador Luis Fernando Camacho. Para ir cerrando este diálogo, quisiera mirar al vecino, y hay un vecino natural de Creemos y es Comunidad Ciudadana, sobre todo porque el adversario político es el movimiento al socialismo, que sigue siendo una estructura fuerte, es la más fuerte, la más grande en el país, aunque con los últimos capítulos del MAS, la verdad es que yo solo sé que nada sé, pero sí sé que si no se unen en la oposición no van a poder dar una alternativa realmente consolidada respecto de las próximas elecciones. ¿Cómo está viendo a Comunidad Ciudadana y a sus líderes? Comunidad Ciudadana no vive, creo yo, desde afuera algo muy diferente a lo que están viviendo los otros 2 partidos. No soy la persona indicada para hablar de Comunidad Ciudadana, pero sí también se respiran algunas fricciones, también se respira entre ellos que hay algunas diferencias. Entonces... Pero no tienen crisis de liderazgo, ¿o sí? Yo creo que sí tienen esa crisis, pero que todavía no ha habido eso de poderlo encarar públicamente. Yo creo que hay personas que no aceptan a Carlos Mesa, hay parlamentarios que no comparten decisiones de Carlos Mesa, pero que de repente no ha pasado lo que ha pasado en Creemos, que hemos decidido decir no estamos de acuerdo de manera pública y se ha notado. Pero yo creo que sí sucede.
y no con un número pequeño por si acaso. Entonces, es un número grande de parlamentarios que en diferentes oportunidades manifiestan su descontento. Y cuando usted escucha descontento por aquí, descontento por acá, descontento por acá, entonces eso va sumando. Pablo, voy a dar una cucharadita más porque me ha hecho pensar en el movimiento al socialismo, porque Evo fuera del poder ha sido también un momento de voces contra el jefazo, y se lo he planteado a Adriana Salvatierra en horas pasadas. Sucede lo mismo con creemos que una vez que Luis Fernando Camacho no está ejerciendo, porque está preso, no está en su ámbito político, ¿será que eso es un elemento que marca para que hayan otras voces? Y al final del día, tanto para el MAS como para Creemos, ¿no es bueno este vacío para empezar a discutir voces a condición de que no se les rompa la cristalería ni a los masistas ni a los militantes de Creemos? A ver, las voces disidentes ya venían sonando aún con el gobernador en Santa Cruz. Ahora, lo que sí ya ahora se empieza a notar o se empiezan a escuchar son aquellas voces y aquellos nombres que no se lo escuchaba con tanta frecuencia y que ahora vienen como que a manejar un supuesto, porque no tenemos ningún tipo de prueba, un supuesto empoderamiento en nuestra institución que viene a ser la gobernación. Entonces, a partir de ahí es que viene esa susceptibilidad de que hay personas que le interesa que el gobernador siga en Chonchocoro, porque esto lo usan como una palestra política importante y la gobernación sirve como un instrumento para crecer políticamente, mientras que el gobernador está allá, y para destruir al que quiera salir por otro lado. Entonces, a partir de ahí es que consideramos que es fundamental que podamos hacer un análisis profundo de unidad en la oposición. ¿No? Por mi parte está todo. Ahí estamos. ¿Cuántos minutos nos quedan? 2 minutos. Entonces aprovecho. Vamos a la última entonces. Entonces aprovecho. Diputado, ya que estamos en esta situación con Luis Fernando Camacho detenido en La Paz, en este momento, ¿cuáles son los mecanismos acá en Santa Cruz de toma de decisiones que tiene Creemos? ¿Cómo se está gestionando la toma de decisiones políticas sin la figura de intermediación de Luis Fernando Camacho? Bueno, en este momento yo desconozco cómo está manejándose una de las alas de Creemos. Lo que sí le puedo decir que parlamentarios que estamos trabajando en este equipo, del cual soy parte, trabajamos en base a la responsabilidad que nos ha tocado asumir. Si lo vemos de un enfoque de bancada, ya de jefatura de bancada, de cuarta secretaría, de brigada parlamentaria, entonces estamos cumpliendo un compromiso que se nos encomienda desde diferentes lugares. ¿Y esta bancada tiene alguna, por ejemplo, tiene alguna posición consensuada sobre las elecciones judiciales? Bueno, a ver, si algo está claro es que el MAS es mayoría. El MAS es mayoría. Pero sin 2/3 ya. ¿Cómo? Sin los 2/3 ya. Pero, y tenemos dos opciones. Para este reglamento que se aprobó ayer, ¿no? Para el reglamento que se aprobó ayer, para poder escoger a los administradores de justicia, nos queda más que claro de que tenemos dos opciones, ¿no? O vemos la forma de impugnar este reglamento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que sabemos que no va a suceder y no va a tener curso, o nos aferramos a esa ilusión que usted lo mencionaba, que se llama los 2/3. ¿Y hay alguna ley, alguna iniciativa legislativa que estén impulsando? ¿Perdón? ¿Hay alguna ley o alguna iniciativa legislativa que Creemos esté impulsando? Yo no tengo conocimiento en este momento de lo que puedan estar. Nosotros somos un grupo en su mayoría parlamentario suplente. Sé que mis colegas han estado en La Paz y por razones obvias no tengo conocimiento de algunas acciones que hayan tomado, y si las han tomado no son públicas.